Hola, muy buenas, bienvenidos a nuestro viaje a través de la Biblia. Entonces, hoy vamos a ver el libro de Nehemías. Entonces, la semana pasada vimos el libro de Esdras y ahora vamos a ver a Nehemías. Entonces, como vimos la semana pasada, ya los judíos han vuelto a Jerusalén para reedificar el templo. Y hoy vamos a ver el tema de las murallas de Jerusalén. Porque claro, en ese entonces un pueblo, una ciudad que no tenía sus murallas levantadas, ya era algo de vergüenza, porque no podía defenderse. Era ya estar en ruinas. Entonces ya eso es una imagen impactante para los judíos. Pero ya vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice aquí: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemados a fuego. Cuando yo oí esas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, ahí vemos ya la carga que entra en el corazón de Nehemías al oír estas noticias del estado de Jerusalén y del estado de los judíos que están ahí. Y entonces ya él para y no puede más, está impactado. Pero es importante ver que tiene esta carga y habla con Dios. Tiene una tristeza impresionante y habla con Dios. Y entonces ya tenemos una de las oraciones, lo que decía a Dios. Entonces yo, como siempre, vamos a saltar algunos trozos, pero te animo a leerlo. Y vamos a ir al versículo 11. Y sigue hablando con Dios y dice: Te ruego, oh Jehová, hora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces Nehemías tenía un papel muy importante en el reino. Entonces es copero al rey, que era una persona en el círculo íntimo del rey, porque claro, él servía el vino al rey. Entonces era una persona de confianza, porque al pasar la copa al rey, él estaba diciendo que, mira, yo he controlado el vino y te puedo prometer que no hay veneno, que no hay peligro de beber este vino. Entonces, el rey siempre miraba cómo estaba su copero, cómo era su cara, porque claro, si una persona quería llegar al rey, la forma mejor para hacerlo sería por el copero, porque podía servir lo que sea al rey y engañarle y matarle. Pero entonces al final de este tiempo de orar y reconocer el pecado de Israel, de los judíos, entonces ya termina Nehemías con su oración con esta actitud. Empezó con una carga, un impacto impresionante, y ya está orando con Dios, ya pidiendo
que Dios abra una puerta para responder a esta necesidad. Y entonces ya vamos a ir al capítulo 2, los versículos 1 a 4, y dice: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Entonces el rey le pregunta: mira, ¿por qué estás triste? Entonces, claro, Nehemías ya tiene temor en gran manera porque ya su vida está en juego. El rey puede pensar: mira, pero ¿qué es lo que vienes? ¿A qué vienes? Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces presenta la situación, presenta la carga que lleva en el corazón. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, y ya empieza a decir: mira, si te parezca bien, que me dé la posibilidad de ir y obrar ahí, de ya volver a construir esa ciudad que está en ruinas. Entonces ya es importante ver lo que pasa, porque Nehemías sí estaba poniendo su vida en peligro al mostrar su tristeza. Pero tenía esta carga, y muchas veces en la vida nosotros empezamos con una carga. Vemos algo que está mal y nos pesa. Pero es importante hablar con Dios sobre ese tema. Y muchas veces Dios no nos dejará ahí en el mismo lugar simplemente con esa carga. Ya usará eso para guiarnos a responder. Y es interesante porque incluso ya pide al rey que le dé cartas para pedir lo que necesitan para hacer la obra. Y lo hace. Y dice en los versículos 9 y 10, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río, los que habían causado problemas antes con Esdras, con los que estaban en ese momento levantando el templo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces ya la gente del otro lado del río, entonces ya al recibir estas cartas y ver el apoyo del rey, ya tienen un problema, ya están nerviosos, están enfadados. Y entonces seguimos. Y Nehemías entonces ya llega a Jerusalén y él quiere ver con sus propios ojos cómo está la situación. No basa su perspectiva en lo que ha oído solo. Es una lección importante. Entonces sí ha ido basado en lo que había oído, pero ahora, antes de actuar, antes de empezar ya a organizar la obra, quiere verlo con sus propios ojos. Y entonces eso es lo que sale
empezando en el versículo 11. Dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidos por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente. Lo siento, el gato ya quiere ser parte del vídeo. Y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces él va con un grupito de personas cercanas por secreto para ver la situación, para ver la realidad. No quería llamar la atención, quería tener un momento para ver realmente cuál era la situación, para poder ya dar el siguiente paso que iba a hacer. Entonces aquí ya presenta al pueblo el proyecto y quiere motivar al pueblo. Y dice en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces él motiva al pueblo. Y una de las formas que lo usa para hacerlo es que presenta lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho para llevarle a él hasta ahí. Y como Dios había tocado el corazón del rey para que él pudiera venir. Entonces el pueblo dice, entonces vamos a hacerlo. Y entonces ya tenemos que también, es importante ver que, como vimos la semana pasada en Esdras, que muchas veces al hacer las cosas bien o hacer algo para Dios viene oposición. Pero hay un detalle importante a recordar. Cuando estamos haciendo algo para Dios y viene oposición, tenemos que recordar para quién estamos haciendo la obra. Dicen en los versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron, Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, frente a la oposición, frente a las burlas, frente a todo lo que dicen, entonces Nehemías responde diciendo, mira,
estamos haciendo la obra de Dios, somos siervos de Él. No estamos haciendo nuestra obra, no estamos haciendo algo que nosotros hemos diseñado. Nosotros estamos haciendo la obra del Dios de los cielos y Él nos prosperará en esta obra. Nosotros somos sus siervos y nosotros levantaremos, edificaremos, haremos lo que honra a Él. Y vosotros no pintáis nada aquí, ni tenéis memoria aquí en Jerusalén. O sea, no pintáis nada de nada aquí. Y entonces ya responde bien a la oposición. Y entonces ya empieza el capítulo 3. Vemos que él ya organiza los obreros, organiza la obra. Entonces ya hace un plan. Y entonces ya para ya empezar a hacer las obras. Y entonces vamos a ir al capítulo 4, porque el 3 ya, entonces léelo, entonces ya habla de quién obra, dónde muchos ya obraron cerca de su casa. Porque claro, si tú estás obrando enfrente de tu casa, tú vas a obrar bien y rápido para proteger a tu casa. Entonces ya era el plan, pero ya están obrando. Y dice en el capítulo 4, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Entonces hacen burlas para intentar desanimar y distraer y hacer pensar que no pueden hacer nada bien. Pero la respuesta, entonces en el versículo 4 vemos que ya la respuesta de Nehemías es orar. No es entrar en una discusión. En Proverbios dice que no se debe contestar o responder a un necio, porque si no ya bajas al mismo nivel. Pero después dice que debes responder a un necio, porque si no ya en la mente del necio ya sale ganando. Pero lo que quiere decir esos dos proverbios es que hay momentos y momentos. Y en este momento no es entrar en conversación con ellos, porque se ve su corazón y su deseo. Pero su respuesta es orar. Pero después sigue, el versículo 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraban todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, ahora al ver que hay progreso en la muralla, entonces ahora ya los enemigos empiezan a conspirar, ya a hacer una conspiración de cómo van a atacar y ya parar esta obra. Pero otra vez, entonces ya oran a Dios. Entonces ya, y después ya tienen la sabiduría para responder y ponen guardia.
Y el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces en este momento ya están cansados. Y encima hay un obstáculo, hay escombro impresionante que no pueden seguir haciendo la obra. Y es interesante ya el tiempo, este momento, que vienen los enemigos para ya con la amenaza de atacar. Y también hay el problema del obstáculo del escombro. En este momento, cuando están tan cansados, tantas veces el enemigo obra así. Cuando estamos cansados es cuando viene el ataque, es cuando viene la amenaza. Es lo mismo aquí. Y ya se siguen. Y dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces ya hay la amenaza, pero también, entonces hay ya la protección, como veremos. Pero en este momento de cansancio, amenaza. Y en el 13, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Entonces, ya vuelve a apuntar hacia Dios. Y dice, mira, ya vamos a identificar los lugares donde tenemos que proteger, pero entonces nosotros nos ponemos ahí armados para responder, pero acordaos del Dios vivo, del Dios grande y temible. Entonces ya Él está con nosotros. Al decir eso ya vuelve al concepto del principio, que es la obra de Dios. Dios ha hecho esto posible. Si lo ha hecho posible, estará ahí para pelear. Entonces podéis pelear por toda la familia, por el pueblo, por las mujeres, los hijos, las hijas, todos sabiendo que Dios está ahí. Entonces Dios responde y los enemigos no pueden. Y llegamos al capítulo 5, que el enfoque cambia un poco. Entonces ya Nehemías ya ve el tema de problemas por dentro del pueblo. Porque ya había presión interna y divisiones internas. Había nobles que habían aprovechado de la pobreza de otros. Entonces ya tenían deudas y ya había muchos problemas dentro de los judíos. Y Nehemías dice, mira, ya está, ya lo vamos a cambiar. Vamos a dejar y arreglar toda esa situación. Y llegamos al capítulo 6 y vuelven los enemigos para intentar ya atacar de otra forma. Entonces vamos a leer del capítulo 6, 1 al 14, para ver cómo intentan romper la obra o intentar causar un problema en el liderazgo, en concreto con Nehemías. Y dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe
y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola y yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitaron las manos de ellos en la obra, y no será terminado. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semías, hijo de Delaía, hijo de Metabael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del tiempo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les serviría de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, ¿ves lo que hacen? Hay varios tipos de ataques intentando ya poner o ya infundir miedo a Nehemías. Entonces, primero intentan que él salga para tener una reunión con ellos. Y él dice, ¿por qué? Yo estoy haciendo una obra importante aquí y vosotros no pintáis nada, entonces ¿por qué voy a parar para ir a veros? Y después, eso 4 veces. Y después ya envían un siervo con una carta abierta. Eso es para que todo el mundo ya sepa lo que está en la carta. Y ya hay una amenaza que dice que, mira, todo el mundo sabe que tú estás yendo en contra del rey. Tú te has nombrado como rey de Jerusalén y ya te levantas como rebelde. Entonces ya para intentar que él salga para responder a esa situación. Pero otra vez Nehemías tiene la sabiduría de Dios y dice, y responde diciendo, vosotros sabéis que eso no es real. Entonces, que habéis inventado ese dicho.
Y después viene otro y dice, mira, ahora van a entrar en el pueblo secretamente esta noche para atacarte y matarte. Mira, te vamos a esconder en el templo. Y entonces lo dice 2 veces y Nehemías dice, mira, no me voy a esconder. Entonces, ¿qué tipo de hombre soy para esconderme contra esa amenaza? Y como dice que él entendía, bueno, dice en el versículo 12, entendí que Dios no lo había enviado. Entonces, que simplemente es como un truco del enemigo. Entonces, no responde con miedo. Entonces, es importante ver ya como Nehemías ya estaba en contacto con Dios. Porque tantas veces gente nos puede decir una cosa y nos entra en miedo, pero es un mensajero del enemigo, no es un mensajero de Dios. O nosotros podemos ya saltar para defendernos, y es lo que realmente el enemigo quería. Y Nehemías, en este caso, él sabía qué tenía que hacer y seguía obrando con la obra. Él entendía que esto era un ataque para distraerle y intentar ya causarle pecar o vivir doble vida. Pero él sigue con los ojos en la meta y no dejaba que el enemigo le distrayese. Entonces al final, ya terminan la obra, dice en el 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, solo 52 días para hacer esa obra tan grande y hacerlo bien. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces es importante que Nehemías no dice, mira, Dios me usó porque tengo tantos talentos, mira lo que yo he hecho. Entonces dice, mira, todos los enemigos vieron que Dios había hecho la obra. Y por eso temen. Porque solo Dios puede haber hecho esta obra en tan poco tiempo. Ya la obra ha acabado, la obra del muro. Entonces ya viene una obra espiritual en lo demás de este libro, que te animo a leer. Pero con toda esta historia, te quiero animar. Seguir el ejemplo de Nehemías. Él veía una realidad, veía un problema. Entonces ya tenía una carga, una tristeza. Pero no solo quedaba con esa tristeza, pero hablaba con Dios sobre eso. Reconociendo la causa, porque era, claro, Israel fue llevado a la cautividad, tanto Israel como Judá, por su pecado. Entonces, Nehemías reconoce eso. Pero aún así ya queda la realidad del estado de Jerusalén. Entonces, cuando tú ves una cosa que te impacta tanto, habla con Dios. Pero también tienes que estar dispuesto o dispuesta a actuar. Porque es muy posible que Dios te dará una puerta abierta para responder. Pero ojo, vendrá oposición, vendrá ataques, vendrá burlas, vendrán muchos problemas o obstáculos. Pero es reconocer que si Dios, como Nehemías, cuando presentó la obra a los judíos, decía que Dios abrió esta puerta. Es recordar que se trata de Él. Entonces, cuando una persona te diga, pero ¿quién eres tú? ¿Qué puedes hacer? Como los de Sanballat y Tobías,
Y el otro, entonces ya dicen, mira, si una zorra se salta encima de ese muro, se va a caer. Pero ellos seguían obrando a pesar de los comentarios. Es interesante porque si tú paras para recordar las historias, algunos que hemos visto, algunos que sabemos, el arca de Noé, ¿puedes imaginar ser Noé, construir un arca en un sitio árido donde no había lluvia? ¿Tanto tiempo? Entonces hay tantas cosas que según la mente humana dices, pero eso no tiene sentido. Pero cuando Dios obra, hay un propósito y Dios terminará esa obra. Y entonces, recuerda que es obra de Dios. Aunque vienen comentarios, aunque vienen amenazas, aunque vienen todos esos obstáculos, recordad que estamos sirviendo a Dios. Jesús mismo lo dice en Juan 16, 33, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que volver a versículos como ese. Cuando vienen esas burlas, cuando vienen ese tipo de ataque, y tenemos que actuar y vivir con la sabiduría de Dios, para no correr a defendernos cuando no es necesario, para no correr a responder cuando es responder a una necedad, cuando ya levantarnos a pelear una batalla que no merece la pena. Entonces tenemos que estar conectados con Dios. Después de haber pasado tiempo orando con Él, leyendo su palabra, sabiendo su sabiduría y dejando el Espíritu Santo guiarnos. No las emociones guiarnos, no mis derechos guiarme, pero dejándole a Él ser Dios, hacer su obra, guiarme y usarme como Él quiera. Porque cada uno de nosotros tenemos una parte en construir una muralla. Igual no es una muralla que se ve, no como esta que está detrás. Pero Dios tiene una obra importante para nosotros hacer. A veces nosotros no lo vemos como importante, pero es. Dios no hace accidentes. Tú no eres un accidente. Y Dios te quiere usar. Porque tú vales mucho para Él. Pues bueno, bendiciones. Y nos veremos aquí la semana que viene y en el siguiente libro. Hasta entonces.